Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Espero que estén todos bien, ya acomodaditos en su casa para eh, conversar, ¿va? Tal vez saca su Biblia, su iPad, su iPhone para que tomemos nota, ¿va? Yo les recomiendo que una de las cosas muy interesantes es escribir. Lo que uno escribe regularmente es dos veces. Está oyendo y está escribiendo. Y a veces uno puede hacer sus notas para recordarse de algunas cosas que se le pueden olvidar en algún momento, ¿va? Entonces, yo considero que es muy importante hacer eso, ¿va? Que podamos nosotros eh, tener la buena costumbre de poder escribir. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición, que nos dé su palabra, nos dé la sabiduría para hablar, para explicar, para recibirla a usted también. Padre bendito, en esta hora te agradecemos, Señor, por este momento y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta noche, Señor, en este servicio, en este discipulado, Señor, nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús, a explicar correctamente tu palabra y podamos extractar lo que tú quieres para nosotros del aprendizaje de esta noche, Señor. Que nos abra nuestra mente, se nos abra nuestro corazón, que pueda la buena semilla ser plantada en nuestro corazón. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado ya más de un mes hablando sobre la ira de Dios. Se recuerda que, le recuerdo eso porque hay gente que a veces nuevos se conectan para que más o menos tengan una idea, ¿va? El Señor nos ha dado una especie de, un estudio, se podría decir, en series, ¿va? Series de estudios y empezamos, la idea fue hablar sobre la ira. Y cuando empezamos a ver, yo pues estaba estudiando la ira del hombre, ¿va? Miramos la ira de Moisés, miramos la ira de algunos personajes de la Biblia, pero principalmente Moisés y Saúl, ¿va? Y luego de eso me di cuenta que había tres iras más. Estaba la del Padre, estaba la del Señor y estaba la del diablo, aparte de la de nosotros. Entonces hay una ira, ¿va? Que cada uno de ellos va a manifestarla, ¿va? En algún momento dado. Pero lo que nos hemos ido quedando es en cuanto a la ira de nosotros, ¿va? Cómo controlarla, ¿va? Porque realmente, pues el enemigo nadie va a poder controlar, ni él, ¿va? Dios, pues en su ira, ¿va? Dice la Biblia, muy lindo lo que dice, que su ira es por un momento, pero su beneplácito es por mucho tiempo. Entonces, Dios cuando se aira es por algo, ¿va? No por cualquier cosa, sino realmente Él tiene, colma su paciencia, ¿va? Pero también restaura, ¿va? Tenemos un Dios que restaura. Entonces, hemos querido darnos este seguimiento y hemos estado hablando y hemos llegado a la conclusión, ¿qué es lo que aira a Dios? ¿Va? Para que la ira de Dios no venga sobre nosotros, ¿va? Entonces nosotros necesitamos saber qué le molesta a papá, qué no le gusta, qué cosas son, y en la Biblia están, o sea, no es de visualizar nosotros, sino de leer y de entender que hay cosas que nosotros podemos estar haciendo y estamos llamando la atención del Señor, no para bendición, sino para ira, ¿verdad? Y por esa razón nos hemos tomado el tiempo de espacio de ir estudiando. Yo he aprendido, gracias a Dios, bastante sobre eso y también he trabajado sobre la ira del hombre, ¿verdad? Que debemos de ser mansos y humildes, aprender de mí, dice él, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, de él tenemos que aprender, tenemos que no solamente aprender ni leer, sino solamente leer tampoco, sino también pedirle al Señor que eso se convierta en nuestra vida, que seamos nosotros pacientes, ¿va? Porque la impaciencia muchas veces provoca al enojo y luego si la situación no se arregla, va subiendo el nivel de tono y de enojo hasta llegar a la ira, ¿va? Y en la ira no obra la justicia de Dios, ¿va? O sea, cuando nosotros estamos airados, Dios no obra a favor de nosotros, ¿va? Y eso es muy peligroso porque a veces nos podemos perder el control, ¿va?
Ha habido gente en la historia, ¿va? Que empezaron bromeando, luego empezaron a empujones, luego como a retarse, se empezaron a golpear y algunas veces algunos que estaban viendo alguna pelea, ¿va? Que no era una pelea deportiva, ¿va? Estaban apoyando a uno y al otro y uno de los otros se le subió, ¿verdad? Y golpeó y pudo haber matado a alguien, ¿va? O sea, en medio de la ira uno pierde el control, pierde los estribos, pierde el freno que Dios le ha puesto a uno, y puede hacerle daño a alguien. Y algunas veces, si nosotros no sabemos manejar la ira, no sabemos lidiar con la ira, lo sabe que va a ser lo más tremendo, que vamos a herir a nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque son los que van a estar siempre con nosotros y entonces si tenemos esos arranques de ira, ¿va? Algunos tiran cosas, otras cosas rompen cosas, otros vociferan cosas, ¿va? Palabras, incluso estamos hablando de cristianos obscenas, palabras grotescas, ¿va? Malas palabras, ¿va? Y acuérdese que a golpe dado no hay quite, ¿va? Ya cuando uno viene y cuando uno es un hombre o una mujer airada, porque no solamente los hombres se airan, llega un momento que el cónyuge ya no le cree. Porque así, otra vez con tu misma jugadita, va. Venís, nos pegas una gritada, nos quitaste la alegría y hasta nos empujaste o nos golpeaste, o mira cómo dejaste a aquel. Porque uno puede corregir a sus hijos, hermano. Pero yo digo que un hombre corregir a un hijo con la mano empuñada es muy peligroso. Porque mire, hermano, hay cosas bien tremendas que a uno no se le olvidan. Yo le voy a contar una anécdota, ¿va? Espero no decepcionarlo. Pero me acuerdo que yo estaba una vez en mi casa, tranquilo, yo así, buen muchacho, buen niño, era como de unos 9 años o 10 tal vez. Y en la casa había un nosotros le decíamos un zaguán, tal vez en México le dirán de otra forma, pero es una puerta grande donde se mete el automóvil para guardarlo adentro, ¿va? Y entonces no había nadie, y yo estaba por ahí jugando con la pelota y de eso empecé a oír eh, golpes y palabras y empujones como era puerta de metal, salí con la curiosidad a ver qué había y que se estaban peleando dos muchachitos como yo. Y todos los otros de dale y dale, ahí echando porras, ¿va? Y se bajó un hombre y ya de más de 20 años, 25 años, yo no sé qué edad tendría. Se bajó de un Volkswagen, lo vi yo, era un anaranjado, se bajó un escarabajo y se dejó ir contra mí, que yo estaba en la parada, en la puerta, perdón, parado, y me cacheteó. Me dolió, hermano. Pero las dos cosas, me dolió en el alma y me dolió físicamente. En el alma, ¿por qué me pegó? Si yo ni lo conocía, ni estaba golpeando a nadie, solo estaba viendo lo que estaba pasando en mi puerta, en la puerta de mi casa. Y el hombre bajó y la agarró contra mí. Y pasaron los años, hermano. Yo crecí, desarrollé, me dediqué a los deportes y pues tenía mucha fuerza, tenía músculos. ¿Y qué va a creer? Que me lo encuentro en una reunión. Hermano, lo agarré del cuello y entonces los hermanos de los que estaban conmigo ahí me pidieron que, eh, que tuviera misericordia, ¿va? Ya lo tenía colgado, hermano. Y me dice, cálmate, cálmate, lo vas a golpear. Y le dije yo, ¿te acordás de mí? Y el pobre hombre que se iba a acordar de mí, ¿va? Definitivamente no. Estaba simplemente tratando de recordar, muy asustado. Y entonces le dije, así como te sientes tú, así me sentí yo. Yo estaba en tal lugar, tú me torteaste la cara y yo era un niño, le dije. Y ahora, ahora mira, cambiaron los papeles de los juegos, ¿va? Entonces yo te digo que, eh, y ahí me calmé, va, pero hermano, habían pasado como 10 años de esa situación, donde todavía se guardaba la ira, el enojo, el recuerdo. 10 años y un niño, cualquiera diría, se le olvidó. ¿Y cómo fue que lo pude localizar? Y me quedé asombrado, me quedé muy asombrado.
Pues ahí, gracias a Dios por los amigos que están, hermanos y así, amigos que están ahí, me dijeron, no, soltarlo, lo vas a golpear y te van a meter a la cárcel, ¿va? Pero él me había golpeado cuando yo tenía 10 años. Entonces, estamos hablando de la ira, ¿va? Estamos, que a veces no podemos, cuando no lidiamos con ese problema, hasta los que son de nuestra familia van a parar lastimados y golpeados, ¿va? Entonces mi consejo es que no es una terapia psicológica, hermano, aunque no sería malo, ¿va? Sino que yo diría que hay que medir el nivel de violencia que pueda tener uno, porque puede lastimar a alguien que ama. Un empujón a la esposa o un empujón a un niño le puede hacer mucho daño o puede ser algo trágico. Cuando la ira se levanta, uno ya no se contiene, ¿va? Dios, la ira de Dios es diferente, como le decía yo, ¿ah? Él viene y se aira. Hay cosas que le molestan a él y precisamente de eso quiero hablar hoy en la noche. Le quiero abrir el pasaje para que podamos estudiarlo. Yo le iba a poner más grande el título, pero ahorita le voy a decir cómo le iba a poner. Le puse aquí las abominaciones provocan, yo le iba a poner provocan a ira a Dios, ¿verdad? Entonces, las abominaciones no es cualquier cosa. Es algo que el Señor aborrece, ¿verdad? Y lo que resulta de una abominación es que se levanta la ira de Dios contra uno. Yo quiero leerle Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Miremos. Fíjense cómo dice, y el Señor dijo, pasad por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y por una señal, y pon una señal en la frente. Es una tau. Cuando uno ya lee en algunas versiones de papel o en algunas, en el Strong puede darse cuenta que lo marcaron con la última letra del alefato hebreo en la frente. Pero ¿por qué pasaron marcando? Para que los hombres que iban a ser marcados no iban a alcanzar la ira de Dios. Entonces, fíjate que dice, pasad por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres, fíjese, que gimen y se lamentan por todas las abominaciones. Entonces, va a venir, el Señor no va a poner culpables a los inocentes. Entonces, ahora la pregunta es, ¿a quiénes les van a marcar la frente? Y definitivamente las señal se las van a poner a aquellos que saben qué significa una abominación y cuáles son las abominaciones para no hacerlas uno. Entonces, al convertirse uno un experto en analizar las abominaciones que Dios aborrece, no las va a hacer. Y entonces y fíjese lo que llama la atención, como dice, y los hombres que gimen y se lamentan por todas las, o sea, ellos están viendo, ellos no están cayendo en las abominaciones que van a estar alrededor del mundo. Han habido siempre, pues Dios las ha condenado desde el principio de la Biblia y hasta el día de hoy, que yo creo que van a crecer de una manera tremenda, que dice que se cometen en medio de. Entonces, aquí vemos una cosa, qué importante es saber qué es una abominación. Y por otro lado, es que los que entendamos que es una abominación y que nos cuidemos de no caer en hacer abominaciones, Dios va a mandar un sello para que no seamos condenados juntamente, sellados. Yo imagino los que van a sellar van a ser condenados de alguna manera, ¿va? Entonces, yo quiero leerle acá algunas abominaciones así rápido, de esos pasajes que me gusta eh, poner. Mire, pues. Por ejemplo, tenemos aquí en Proverbios, hay varias. Por ejemplo, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es un deleite. Fíjate, aquí podemos ver la diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es un impío? Pues un impío, hermano, es alguien que era pío, o sea, que era cristiano y se involucionó. Ellos son los más peligrosos porque ellos todavía conservan algunas cosas para estar dentro de nosotros. Pero ellos lo que ya hacen son cosas
como abominaciones. O sea, cosas que aborrece Dios. Ahorita vamos a ver lo que significa una abominación. Dice que es una cosa, así dice en el griego, es una cosa abominable y dice que hiede, que apesta delante de Dios, ¿va? Le voy a poner otra que esta pues no es tan fácil de entenderla, pero mire, esta sí es fácil y muchas veces lo puede uno hacer. Mire, Proverbios 11:1, dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces usted dirá, eso solo en el mercado se hace. No, el mercado se lo hace a uno, pero uno lo hace a veces, hermano. A veces, por ejemplo, mire, muchas veces yo como tengo una oveja que trabaja en el banco, yo le pregunté a él, ¿qué pasa cuando alguien da de más? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Va? Que si lo tienen que reponer ellos, algunas veces sí, algunas veces no, depende del banco también, ¿va? Pero hay veces que nosotros, por ejemplo, vamos a cambiar un cheque y nosotros sabemos cuánto es, ¿va? Y porque no queremos que nos vayan a hacer la balanza, ¿va? Pero si a él se le van unos billetes y uno se da cuenta, uno se hace como que, eso era lo que Dios me quería, necesita, eso es una bendición de Dios, ¿va? Como es un impío, como es un inconverso, no. Definitivamente, no, hermano. Es más penado que nosotros se los hagamos a ellos que ellos no lo hagan a nosotros, porque ellos no tienen conocimiento. El pecado de nosotros es más severo. Entonces dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Entonces, por eso es que tenemos estos discipulados, porque hay cosas que ignoramos y que las estamos haciendo por ignorancia. Y dirá alguien, pues a mí no me ha pasado nada de las abominaciones porque no sabe. Pero hoy que sepa, ya es responsable. Y por eso tal vez Dios muchas veces no lo ha juzgado a uno, porque no tiene el conocimiento, ¿verdad? Mire, entonces llevamos dos abominaciones acá. Déjeme leerle otra de estas. Eh, mire este es muy común. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. O sea, si se da cuenta, cada vez que aparece una abominación, ponen un deleite, ponen algo que ama o que Dios se deleita, ¿va? Entonces, esto, hermano, es muy común. Incluso lo hemos estudiado cuando hemos hablado de la ley en los miembros. Hemos hablado de la ley en las manos, la ley de los ojos y también la ley en la boca. O sea, que ya de tanto ejecutar mentiras, hasta nosotros nos las creemos y con una facilidad que mentimos, ¿va? Ya no es por salir de algún aprieto o por salir de alguna situación embarazosa, sino que es a veces por placer, ¿va? Lo engañé, ¿va? Le mentí. Pero aquí dice que los labios mentirosos, pero esto no es para los inconversos. Esto es para nosotros que conocemos al Señor. Entonces, lo que Dios ama son los labios hermano, mire, la Biblia habla que nuestros labios, nuestros labios nosotros le alabamos, nosotros le adoramos. Y no sé si me recuerdo bien, dice, ¿quién subirá al monte? Los limpios de mano y de corazón puro. Entonces, aquí estamos en una situación que tenemos que o pedir ayuda, evitar mentir, hermano. Mire, hoy ya no se usa la palabra mentira, desde que se inventó la excusa. Entonces ahora se hace una excusa que es lo mismo. Hay excusas que son valederas, pero cuando se acaban las mentiras, entonces empiezan las excusas, que es lo mismo. Y simplemente para nosotros los cristianos es engañarnos a nosotros mismos y hemos empezado a pensar algo, o esa es la idea. ¿Qué enoja a Dios? Eso, las abominaciones. ¿Qué abominación es esta? Mentir. ¿Qué otra abominación miramos hace un rato? La balanza, robarle a alguien más, engañarlo. Eso es bien tremendo. Yo trabajé con gente que importaba vehículos. Incluso ellos fueron mis amigos, fueron gente que yo amé mucho, pero hermano, ese trabajo da mucho, o ese negocio da lugar a robar, a mentir.
yo miraba cómo ellos cambiaban todas las cosas, ¿va? Y uno, ¿va? Que era empleado, ya iba aprendiendo ese tipo de mañas, ¿va? Y cuando uno les empieza a hacer, como que empieza a ejercitarse y empieza a tomar, como que fuera gimnasio, ¿va? Entre más va al gimnasio, mejor constitución tiene, entre más, más miente, más experto se vuelve, ¿va? Pues para nosotros los inconversos, o los inconversos más bien, era una listura, pilas, ¿verdad? Que ya ves cómo vendo, pero se engañó. Dio una cosa que no servía por algo que servía, ¿va? Y a veces nosotros lo hacemos, ahora que conociendo a Dios, pero para nosotros, si es algo que le molesta al Señor. Ah, es una mentirita piadosa, mentiras. Es otra mentira que uno mismo se fabrica. No hay mentiritas piadosas. Lo que es mentira, ¿va? Y usted dirá, pero eso es el A, B, C del Evangelio. Pues en eso hay mucha gente que está parada. Bueno, pues entonces, miremos, pues entonces entramos acá. Fíjese, la palabra, eh, permítame, un segundito. Aquí, vamos a ver si estoy bien aquí. Ah, muy bien, sí, vamos a ver. La palabra abominación, según el Strong, aquí le puse en celestes, propiamente algo repugnante, algo repugnante. Dice asquerosidad. O sea, eso lo dice Dios. Y usted haga de caso que cuando usted da esa expresión, qué asquerosidad esa, va. Por ejemplo, alguien dice, no seas asqueroso, cerrar la boca, estás masticando y se está viendo todo lo que está ahí en la boca. Es una asquerosidad. Pues es algo que cae mal, algo repugnante, que dan ganas hasta de vomitar. Dice Dios, es una abominación, para él es una asquerosidad. Ok, ¿qué otra? Aquí vamos a entrar al tema, especialmente idolatría. Ay, hermano, pero aquí se equivocó del lugar. Aquí nosotros ya no somos idólatras. No, yo no le vengo de hablar a la idolatría de bulto. Si esa hace años que la debía de haber dejado usted. Fíjese, déjeme decirle algo que lo puede hacer pensar un poquito. Mira, hermano, hay cosas que uno guarda de sus padres. Se lo regalaron tal vez cuando usted era inconverso. Y puede haber sido alguna esfinge idolátrica. Y por el mismo hecho de que era de sus padres, usted todavía la guarda. Pero usted tiene ahora el conocimiento de Dios, aunque usted no la idolatra, pero usted posee algo que atrae idolatría. Fíjese, eso es bien interesante, hermano. Hay cuadros, hay cosas que le recuerdan, que fueron de la idolatría. Yo vengo de ahí, hermano. Toda mi familia era, incluyendo yo. Era. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta tenemos que perder cosas. Y hermano, ¿y qué vamos a hacer? Pues, pero entonces si la fundimos, pues, es lo mismo, se queda con... Ahí le voy a leer un versículo. Se queda con lo mismo, o sea, pero ya no está la imagen, sí, pero la tiene tan pegada a su corazón que no la puede soltar. Es que eso es lo que pasa, que nosotros, la idolatría es una de las cosas que hace que nosotros no nos demos de todo corazón a Dios. Ahí va a ver, vamos a ver cosas que parecen insignificantes. Bíblicamente, yo se las voy a demostrar por qué del tema va. O sea, la idolatría es una abominación. Y la abominación, fíjese, es un círculo vicioso, sí se podría decir. Y la abominación atrae la ira de Dios. No sé si me dé a entender. La idolatría es una abominación y la abominación atrae la ira de Dios. Y ahí se cierra. Entonces debemos de pensar, ¿a quién voy a agradar? Pero si no puede dejar eso, ¿qué va a poder dejar otras cosas, hermano? Mire, yo tuve uno de mis amigos que ellos supieron que yo fui rock and rollero. Yo tocaba en un grupo, no famoso, pero un grupo de la universidad y batería, disque batería. Pero yo tenía toda la música de rock and roll y todo eso. Entonces, ellos me oyeron en alguna oportunidad que yo hablé no sé dónde, y entonces me fueron a preguntar, tenían discos que valían hasta $1000. Y esto no los dejaba crecer, hermano. Entonces, cuando yo les dije
que los quemaran. Se pusieron bravos conmigo. Lo más que podemos hacer es eh, venderlos. Porque ¿cómo vamos a tirar $1,000? Pues, y como las cosas, hermanos, tarde que temprano se saben y todo eso, años después, esos hermanos que fueron para mí de inspiración, fueron muy amigos míos, comí con ellos, me querían mucho sus padres y muchas cosas, se desviaron. Cuando ya sus hijos tenían 12, 13 años, él y la esposa y todos se metían, se iban al Kiss, a ver al Kiss, a Black Sabbath, esos grupos. Yo le puedo mencionar porque yo estuve en eso, ¿verdad? Y, hermano, gente que había nacido en el Evangelio. Se deshicieron de no oír, pero se quedaron con el dinero. O sea, no pudieron sacarlo de su corazón. Entonces quedó dormido. Eso es lo que yo entiendo. Si usted quiere llamarme legalista, llámame. Pero quedó dormido y se despertó. No sé si son cristianos. Iban a la iglesia y se iban a los viernes, se iban a los conciertos de miles de dólares a oír a esos grupos. Y fíjese, déjeme hablar en mi corazón. Yo cuando me vine para acá, mi ilusión, pero más, era irme a meter a esos conciertos y nunca pude ir, ¿no? Porque desde que vine tuve que trabajar y no me daba para darme esos gustos. Gracias a Dios. Mientras Dios me maduró en ese sentido, no retrocedí. Fíjese, es bien duro lo que voy a decir, la Biblia lo dice. Es como el dicho aquel dice, que la puerca o el perro vuelve al vómito. O sea, volvemos a hacer lo mismo, nos volvemos a agarrar lo que habíamos despreciado y lo volvemos a tomar. Y eso es abominación al Señor, ¿va? Dice como la puerca también, ¿va? Que se limpia y todo, pero su naturaleza del perro y de la puerca es tirarse al lodo cenagoso. Mientras los tengan separados de eso, van a estar tranquilos, pero cuando ellos tengan la oportunidad, regresan a su hábitat. Fíjese, y eso es doloroso, porque cuando uno no ha sacado ese tipo de cosas de nuestro corazón, podemos hacer cosas terribles. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que podemos tener algún lugar en la congregación, estamos ejerciendo el diaconado o servidores o nuestros hijos, hermano. Es increíble eso. Yo no sé cómo me entró a mí rock and roll, pero como usted no tiene idea. Es más, hasta como sabía tanto, yo no solamente oía las canciones, sabía la historia de cada grupo, pero bien dicha y bien aprendida. Me habían conseguido un programa de una radio para que trabajara ahí, pero no me quisieron dejar mis papás porque tenían que salir a la 1 de la mañana, de 10 a 1 de la mañana. Gracias a Dios no me dejaron ir, va. Pero fíjese cómo el enemigo me iba abriendo paso. Todavía no conocía al Señor, va, todavía en ese tiempo, va. Pero imagínese cómo estaba yo arraigado a eso. Es muy difícil. Yo cuando veo a alguien que está esclavizado, eso, eh, pues lo entiendo, ¿va? Y si me pide ayuda, yo le puedo decir más o menos cómo. Bueno, pues entonces, sí, le quiero contar otro. Ahorita me recordé. Yo no sé si usted de plano no sabe eso, pero había un hombre, creo que, no sé si la pronunciación está bien, Josh Bosch, ya es él un hombre viejo ahorita, pero él fue muy famoso y en aquel entonces como que era de así homosexual. Y sus canciones y bien, su forma de cantar y todo, usaba un sombrero. Y entonces me recuerdo que yo llegaba a visitar a uno de mis amigos. Y cuando yo llegaba a mis amigos siempre tenían esa canción. Y un día de esos, le dije, ¿puedo ir a ver al nene? Un niño que todavía estaba en la cuna. Estaba bailando y danzando como ese cuate. Un niño. Y cuando le quitaron eso lloraba. Ni entendía qué decía, pero estaba, los papás estaban igual que él, porque ellos no lo ponían por el niño, lo empezaron a poner ellos, ¿va? Y les gustaba, y yo ni sé qué decía esa canción, pero solo para que vea el poder que tiene la música, ¿va? De cómo pues, puede estar uno cantando una aberración contra Dios, ¿va? Porque por ignorante, ¿va? Pero una cosa es ser ignorante y otra es
es tener conocimiento, ¿va? Y a los de la abominación y a los que de la ira de Dios son a los que conocemos a Dios, ¿va? Entonces, ¿qué otra cosa dice acá? Dice eh, desdeñar, pero dice moralmente, detestar, abominar, aborrecer, cometer, hacerse aborrecible. Eso significa abominación. Bueno, ya tenemos una idea que así ve Dios esto. Proverbios 6:16 dice, seis cosas hay que odia al Señor. Y siete, el número 7, son abominación para Él. O sea, si yo le quiero decir, siete cosas son al Señor, quitemos abominación, son asquerosidad para Él, usando lo que significa. ¿Cuáles son? Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, y un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Terrible, hermano. Terrible. Eso se da en las congregaciones. Y la gente no sabe qué es pecado. Poner a pelear a los hermanos. Es terrible, hermano. Y sabe que la gente que los pone a pelear no es porque quiere más a uno, porque, mira, hay cosas que uno oye que debía de no decirlas porque sabe que va a haber un problema. Eso no es amor. Mira, yo te vengo a contar una cosa. Si a mí me lo hacían, mira, te voy a contar una cosa, pero vos ya sabes porque yo te quiero mucho y que le preparan la plataforma. No solamente lo dejan hecho pedazos a uno, sino que también lo prende a ellos. Que este se atrevió a venirme a contar es porque me quiere. Mentiras. Eso es una asquerosidad para el Señor. Al que pone a pelear a los hermanos. Ténganlo por seguro. Y algunos dirán, pues yo los he puesto a pelear y a mí no me pasa nada. Bueno, entonces la Biblia es mentira, la palabra es mentira. Dele gracias a Dios, que tal vez por ignorancia Dios no se ha irado contra usted. La ira de Dios no es para destruirlo. La ira de Dios para nosotros es corrección. Pero déjame decirle que duele. Duele, que ya no le quedan ganas a uno de volverlo a hacer. Pero hay gente que con facilidad lo hace. Mire, le dije eso, pero fíjese, bien tremendo. Mire, se me olvidó decir discordia entre hermanos, pero lo que me llama la atención es siembra. Eso tiene una semilla. Siembra discordia entre los hermanos. Que es lo mismo, testigo falso que dice mentiras para quedar bien con alguien, ¿va? O no reconocer lo que ha hecho, ¿va? Se inventa o le echa la culpa a otro, ¿va? Hermano, eso aborrece a Dios y eso lo llama a ira. O sea, va a tener un Dios, lo va a conocer de otra manera. Bueno, eh, miremos aquí, yo le hice una listita ahí. Los ojos soberbios, para repetirle, para chequear cómo está. Lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y al que siembra discordia entre hermanos. 7 cositas que debemos de examinarnos en nosotros. Y mire, esto sería bueno, ya que hemos tenido más de un mes hablando de todo. No solo de esto es nuevo para hoy. Debemos estar hablando de la ira de Dios. Deberíamos de chequear, hermano, discernir en la Santa Cena. Porque es que yo ya le he dicho a usted que las cosas que uno no pide perdón las debe. A Dios no se le olvida. Y entonces ahí dice, todo aquel que se acerca indignamente es responsable de sus actos. Debería de pedir perdón, pero como nunca pedimos, se nos olvida. Y porque se nos olvida, está fuera del alcance. No, está escrito. Dios es un Dios que escribe. Mire, si dice que está escribiendo las obras que nosotros hemos hecho, también nos van a escribir todo lo malo que hacemos nosotros, van a dar testimonio, se van a abrir los libros para que no digamos nosotros, yo no lo dije, no, yo no fui, ¿verdad?
Dios escribe, tiene sus escribas, hermano. Es bien tremendo esto que le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo? Porque más de algunas de estas cosas pudimos haber hecho durante este periodo de tiempo, entre un mes y otro, ¿va? Que la Santa Cena la hacemos cada mes. Pero ¿cuántas de esas cosas creemos que no hemos hecho y sí las hemos hecho? Entonces, no le va a caer bien porque dice, si no se examinó correctamente, algunos están débiles. Hay debilidad espiritual o física. Algunos están enfermos y otros duermen. No mueren, duermen porque son cristianos y cayeron bajo condenación, bajo juicio. Porque hermano, mire, la Santa Cena, en la iglesia no se mira, pero se levanta un trono cada vez que hay una Santa Cena y el que a justicia es el Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Eso quiere decir que no pueda venir aquí, bien puede venir. Pero dice la Biblia que Él está ahí y junto con el Padre. Quien nos dejó, quien quedó en lugar de Él es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos juzga en cada Santa Cena. Entonces debemos de poner atención. No es cualquier cosa. ¿Cuántas veces nos hemos resultado con situaciones como las que dice ahí? Pero no es instantáneo. Pero se cumple la palabra. Entonces, el propósito de esto no es señalar para que le duela, sino para huir de eso. Dice, huir de toda idolatría. No es solamente de la idolatría. O sea, ¿por qué dice que huyamos? Porque podemos ser alcanzados por la idolatría. Bueno, sigamos pues. Éxodo 32, 17. Y oyendo Josué la voz del pueblo vociferando, dijo a Moisés, voz de guerra en el campo. ¿Se recuerda? Fue cuando levantaron el becerro de oro en el desierto. ¿Ah? Fíjese, y el 32, y oyendo Josué, le voy a decir algo. Josué acompañó a Moisés al monte, solo que a Josué lo dejaron a medio monte. Al único que pudo estar ahí arriba con el Señor, que era cuando estaban haciendo las tablas de la ley, dice que estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Y el Señor estaba escribiendo las leyes, que Él las bajó. Él las bajó al pueblo. Y cuando Él descendió, entonces cuando oyeron, porque había una algarabía, que ahí se necesita un oído espiritual. Porque Josué, como no estaba en el tab, hasta arriba donde está la presencia de Dios, medio oía confusas las alabanzas, las danzas y todo eso, pero ellos estaban desenfrenados por el ídolo que tenían. Pero como Moisés estaba hasta arriba, en la presencia de Dios, le dijo, no es voz de vencedores ni voz de fugitivos, es voz de abominaciones. Yo escucho. Entonces, quiere decir que voces de abominaciones. Bien tremendo esto, hermano. O sea, tenía el oído para oír cuando es una abominación. Ellos estaban cantando. Hermano, déjame decir una cosa con todo temor del Señor. Yo no soy músico ni nada por el estilo, pero soy un pastor. Y ahí más o menos vamos, ¿verdad? Pero yo sí entiendo que hay música que no fue inspirada por Dios. E incluso fíjese, yo encontré así, de esas, cuando uno se pone a buscar cosas, va. Encontré, yo dice, 10 canciones de grupos famosísimos. No lo quise oír, aunque sí lo debía haber oído. Tal vez no la música, sino qué canciones eran, que fueron canciones de inconversos famosos que ganaron Grammys, que fueron inspiradas, sacadas de canciones cristianas. Y me llamó la atención porque uno de los que miré eran los Beatles. Digo, ¿cuál de todas las canciones deben de haber sacado del Señor? Y ellos le metieron sus cuerdas, ¿va? Le metieron su estilo y las vendieron, ¿va? Pero tenía un origen cristiano. Va, esa es una, pero está al otro lado, de ahí para acá. Que algunos de ahí, como no han sido limpiados sus oídos,
No, oyen toda clase de música, no saben entre el bien y el mal, entonces vienen y componen inspirados de dos lados. Y cuando uno las oye, como saben, tienen teoría, tienen diestros para el arpa, para el piano, y la voz y todo. Entonces, y nosotros se las tomamos, ¿va? Porque ahí dice, fíjese de dónde me vino, están vocifer, es voz, dice, y dijo, no es voz de vencedores, ni voz de fugitivos. Entonces, a veces estamos gritando en la iglesia de algo que que vencimos. Y hay gente que está cantando por cantar, que está derrotada. No es el mismo canto. Porque el vaso, el vaso es lo que mira a Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber nosotros hasta discernir en la música, hermano, cuál es la inspirada por Dios, ¿va? Ahí usted, el Espíritu Santo que tiene, Él le va a dar testimonio, ¿va? Mira, ya lo que dice el apóstol, y hace poco miré yo a alguien, un americano, dijo, dice que parece que, yo no sé quién es, pero el nombre no lo conozco, pero dice que estaba en un congreso, estaba en un congreso y había llevado un grupo de alabanza muy bonito, ¿va? Y dice que él hizo parar. Era invitado, dijo, perdona, pero tengo que parar esto, dijo. Lo que yo detesto, dijo, es que estén grabando a los que están tocando y estamos perdiendo a quien estamos adorando. Hermano, nos pasamos. Yo nunca lo he hecho, gracias a él, porque no es ni mi expertise y no me hago como que muy inteligente, no. Si hubiera podido, lo hubiera hecho. Pero hermano, y no puede ver video después. Entonces ya no adora. Y llega para subir a su plataforma que él estaba ahí y que él grabó. ¿Cuál es el beneficio que él llevó? Tal vez económicamente. Pero el beneficio que debía haber tomado era adorar juntamente con todos a Dios. No, pero se pasa grabando y grabando. ¿Cuál es la diferencia de un concierto de rock o de algún artista a un culto? De la misma manera, tomando fotos y grabando. El mismo, o sea, te parece un ídolo. Estás extasiado ahí y querés llevártelo y al otro también que compre el cassette, que contribuya al CD, ¿va? Pero a mí eso no lo podía ver yo. Gracias a Dios por el ministerio apostólico, nuestro padre, porque para mí sí es un papá y es un apóstol. Para mí, de verdad, hermano, que uno le abren los ojos. Porque lo que uno mira, y a veces mira a pastores o gente que uno admira, y que porque son pastores, ay, sí, vamos a hacer lo mismo. Y yo se lo he oído al apóstol. Y aquí lo estoy viendo que el oído de Moisés, estos no están en fiesta para Dios, estos están haciendo cosas abominaciones a Dios. Y no había bajado, desde arriba estaban percibiendo, ¿ve? El oído, hermano, espiritual, ¿va? Y usted sabe todo eso, ¿va? Y yo a la semana tocamos este tema, tal vez no aquí, no acá, pero lo tomamos en otro discipulado que tengo los miércoles en un lugar, y yo hablé de la ira de Moisés. Moisés se pasó de ira. Mire, él estaba arriba. Mire lo que le voy a decir, como tirarle un balde de agua a la historia. 40 días de la presencia de Dios en ayuno. Y me imagino que en oración. Baja, hermano. Y se aira y les quiebra las tablas de la ley. Y las hace pedazos, hermano. Y luego agarra el ídolo que era de oro, lo muele y hace que se lo tomen, hermano. Los dejó sin tablas. Muy adelante dice el Señor, toma, vuelve a hacer otras piedras. Y no sé si las subió, pero ahí dijo, y le dice el Señor, y tráemelas para que las escriba las tablas, para recuperar las tablas que tú rompiste. Para mí que esas tablas que rompió fue uno de los X que le puso, que por eso no entró a la tierra prometida. Eso no era, ¿sabe? Como que usted me vea que yo aquí en el programa agarro la Biblia y se la rompo. ¿Qué diría? Es lo mismo.
Los dejó sin la palabra. No se pudo contener. Una ira pastoral. ¿Cómo va a creer? Que le va a pegar a un hermano porque te dice, no, 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 no le puede pegar. Si no se va a ir al preso. Por eso debemos de saber qué debemos de hacer en un momento de eso, no exhibirnos, calmarnos. Dios va a tomar el control de las cosas, pero a veces pasa porque uno deja que pase eso en la congregación como pastor. Es muy dejado. Bueno, que Dios nos ayude a discernir los cantos, hermano, porque hay cantos que son, porque ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando alrededor del ídolo, mire, siempre trae música. El ídolo trae música. Entonces, como mudo no va a estar uno. Lo meten, lo regresa al pasado. Va, miremos aquí, pues. Porque no me siga enojando. Éxodo 32, 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio al becerro y las danzas. Habían danzas porque había música. ¿Eh? Danzas. Y se encendió la ira de Moisés. Ah, Moisés tenía su ira, mira. Y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Qué papelón va, se echó. Y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, se llevó tiempo, hermano. Y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. No se puede decir enojo. Ahí lo único que cabe es ira. Esa es la palabra. Mira lo que puede parar uno de pastor, ¿no? Estaban haciendo una cosa horrenda, pero no se puede poner igual que ellos. Uno tiene que tomar control, porque es el líder. Para mí que no fue esto solo, este fue uno de los errores, pegarle a la roca y otras más. Bueno, sigamos. Dice 32:20, y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Lo conocía el hermano. No se encienda, tú conoces al pueblo. Fíjese que uno dándole consejo al otro y ese fue, y ese se que, mire, ahorita me acuerdo de algo. Mire, hermano, el tiempo de la venida del Señor va a ser muy parecido a esto. Luego sí, ¿por qué? ¿Qué era lo que decía el pueblo? Antes, cuando empezaron a pedir ídolo. ¿Cuándo va a regresar Moisés? Ya estaban desesperados, era el líder. Entonces, ¿cuándo va a regresar el Señor Jesús? No viene. Ya nos cansamos de esperar, que tenemos que ver algo, hagamos algo, y se van a levantar algunos a hacer cosas que habían dejado de hacer. Los ministros que van a estar tienen que ser ministros fuertes, con palabra y carácter, para decirle no. Porque hermano, recordemos un poquito, yo medio me recuerdo. Cuando empezaron a presionar, porque él mismo le dijo, ahí lo vamos a ver, los presionó. Pero ¿qué fue lo que les quitó, hermano? Les quitó los aritos de oro, los pendientes que significa la fe. Los dejó sin fe. Les quitó el oro que les había regalado el Señor, porque el Señor le dio la orden a Moisés que fueran y les pidieran a todos los egipcios, es como una indemnización. Dice que les dieron todo el oro, o sea que Israel salió indemnizado. Pero fíjese, cuando no se usa el dinero que Dios le da a uno para el fin que tiene que hacerlo, lo que va a hacer es que va a levantar un ídolo. Cuando Dios nos bendice con nuestro trabajo y con nuestros negocios, cuando no se da como es, se convierte en una idolatría. Mira, estaban adorando al becerro ese y le cantaban y le decían que ese era el que los había sacado. Se embrutecieron, se les cerró la mente. Mire, a nosotros tenemos que creer lo que leemos, porque no lo vimos. Pero ellos lo vieron con mano fuerte, les abrió el mar, les demostró el poder, hermano. Y había pasado pocos días y mire cómo estaba. El pueblo era rebelde. Ahí lo está diciendo, por eso me acuerdo, era rebelde. Entonces, en la venida del Señor, no hablemos de los impíos, el pueblo va a estar rebelde. En lugar de estar de mejor, ya se cansó de estar esperando.
Dice, y no tengan por tardanza mi venida, porque él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que no ha regresado. Dice, y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. ¿Y por qué no lo pensó cuando le pidieron el becerro? No tenía dominio, tenía conocimiento, pero él no tenía estructura espiritual. Ahí la demostró. Lo dominaron, ¿no? Como Saúl. Saúl, el pueblo, ¿por qué él hizo lo que tenía que ser un sacerdote? Porque lo cortaron por eso. Porque dice, porque el pueblo se me estaba yendo. Y eso pasa. Pero nosotros no nos podemos desviar. Si se van, traerá otro pueblo. Pues nosotros tenemos que seguir igual, con el mismo método que Dios nos enseñó. ¿Ves? Voy terminando. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos que le haya acontecido a Moisés. Yo le diría, figura de Cristo a Moisés. No ha regresado, ya veo 2000 años, hermano. Y miren cómo está todo. Y el hombre que nos sacó de la tierra, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron y eché al fuego y fíjense que me tiró de la que se echó eso y se convirtió en un becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno. ¿Ves? Aquí ahí le estoy confirmando. Nosotros no tenemos que permitir el desenfreno al pueblo. Porque si no, nosotros vamos a ser los desenfrenados. Entonces, como Aarón, de alguna manera, Aarón no los pudo parar. No tenía el carácter. ¿Ves? Y él era el sacerdote. Él era el sacerdote. Dice, había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, que venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, o sea, los sacerdotes, los de la línea sacerdotal. Y les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre su muslo y pase a repasar por el campamento de puerta en puerta y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme la palabra de Moisés. Y cayeron aquel día 3000 hombres del pueblo. Qué terrible fue eso, hermano. Y le cuento una cosa. Cuando lo lea, ya casi están en la frontera de la tierra prometida. O sea, como que fue una definición. Porque ahí no se quedó, murieron 3000, pero siguieron muriendo en medio todavía del mismo lío. No sé si lo apunté aquí, déjenme ver, y si no, ahí lo. Ah, aquí está, se lo leo rápido, ya no se lo voy a explicar. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestros pecados. Mire, eso es lo que hace el ministro. Cuando el pueblo se descompone, no lo va a condenar, sino lo que tiene que hacer es hacer una intercesión. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay de este pueblo que ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora si tu voluntad perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Mira, ahí mostró su calidad de siervo. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho, y aquí que mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por el pecado. Eso me habló Dios, ahí termino. Hay pecados que no nos han castigado, hermano, y que nunca nos hemos arrepentido. Los que sí nos arrepentimos, porque dice que cuando los vuelva a visitar, entonces sí los va a castigar. Entonces voy a hacer que no nos haya visitado. Porque aquí dice, ahí dije, siempre he dicho eso, pero no tenía como base. Y aquí dice, pero ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho, y he aquí que mi ángel irá delante de ti. Mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro de Aarón, que Aarón había hecho. Entonces sí lo hizo. Ya no fue Moisés. Bueno.
Lo dejamos acá. Se nos fue el tiempo. 5 minutos. Tenemos 5 minutos todavía. Déjenme leerle algo más. Mire, esa historia a mí me gusta mucho y aprendo mucho. Fíjese, a continuación, seguimos. Hoy es un día de leer. Y el Señor dijo a Moisés, después de que mataron a los que habían pecado, quedó otro remanente. Y le dijo, y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra, como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Por eso le digo, se lo recordó. Acuérdate que tú las quebraste. O sea, no vas a creer que no me acuerdo. Es que, mira, esto es serio, hermano. Tenemos que entender cómo es el Señor. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte y que no suba nadie contigo, ni se vea nadie alrededor del monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasen delante de este monte. Moisés pues labró las 2 tablas de piedra como las anteriores y se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor se lo había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió de la nube y estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él, proclamando y el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Mire qué lindo. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Tal vez eso es lo que nosotros hemos aprendido o tal vez es por eso es que no nos ha alcanzado todas las cosas que hemos hecho, hermanos, pero hoy sí está llegando el conocimiento. Cuando llega el conocimiento, entonces se activa. Entonces diría, mejor no hubiera venido, mejor no hubiera oído. No, vas a seguir cometiendo más errores. Entonces, eso mismo se aplica a uno cuando tiene la Santa Cena. Que la Santa Cena dice, mejor no llego, porque si no me va a caer. Eso es peor. ¿Sabe qué? Ese pecado es peor, porque desecha la misericordia de Dios, desprecia a Dios, que le está dando en la oportunidad. Eso quiere decir que quiere seguir en lo mismo. Quiere seguir haciendo lo mismo y quiere huir de la ira de Dios. No va a poder. Tarde que temprano lo va a alcanzar. Él no se le olvida nada. Aquí lo acabamos de leer. Por eso dice lento para la ira. No los mató ahí. Desde que lo vio, lo hubiera podido hacer, ¿no? Dejó que se hiciera naturalmente todo. Para que el pueblo que estuvo ahí y para nosotros que lo leamos, que el Dios invisible, que no conocemos, por medio de la palabra, saber cuál es su conducta y su carácter para nosotros. Nosotros somos hijos igual que ellos, con la única diferencia, hermano, con la única. Tal vez lo dije mal, con la gran diferencia que nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros, ellos no lo tenían. Deberíamos de ser mejor que ellos, porque Él nos lo dijo, yo me voy, pero yo les voy a enviar al otro. En otro dice, le oraré a mi Padre que envíe al Consolador. ¿Sí? Entonces, y no se van a quedar huérfanos. Ya también hace como de papá. Huérfanos, un papá, ¿va? Que le falta un papá. Dice, les voy a enviar un papá. El otro, que el Espíritu Santo. Termino. 1 Corintios 10:1, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sea después, dice el mismo,
Por eso lo puse idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Pero esta palabra jugar es bien profunda. Se desenfrenaron en sus lujurias. Bueno, vamos a orar, es buen tiempo, me pasé un minuto. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra quedó escrita, Señor, para nosotros, Señor. Y quedó, Señor, para enseñarnos qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a ti te desagrada. Ayúdanos a que pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a nuestra conciencia, Señor, que podamos, Señor, ser eh, modelos, Señor, ser gente, Señor, que amamos y hacemos tu palabra, Señor. Guárdanos, guarda a tu pueblo durante esta noche, Señor, que podamos reposar y descansar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Feliz noche.